tiempo y está en línea desde España. Carmen Corazzini es periodista, presentadora en TV, analista criminal especializada en terrorismo, victimología y delincuencia. Carmen, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, encantada de estar esta mañana con vosotros. Bueno, gracias, muy amable. Una de las cuestiones que me llamó la atención y que por eso buscamos tomar este contacto es que has estado interesándote en el tema de las jóvenes occidentales. Vos lo definís como atrapadas en en el relato yihadista. Y en verdad, visto desde aquí, yo sigo mucho estos temas y me preocupan. Hay un retroceso, no sé, cultural, me parece, en Europa demasiado preocupante. Bueno, quería escucharte desde tu investigación y tu aproximación al tema. Sí, la verdad es que desde que se autoproclamara el Estado Islámico en 2014, hemos observado pues un aumento muy considerable, por supuesto, del contenido yihadista en Internet y de cómo ha calado en jóvenes de toda Europa desde los 15 años hasta los 35 aproximadamente. Pero lo más llamativo es incluso niñas de 13 años. Y claro, a través de las redes sociales, pues entran en contacto con estos perfiles de hombres que se muestran como salvadores, como héroes del siglo XXI, todo esto teniendo en cuenta que quizá haya un sentimiento un poco de decadencia en los valores, en esta época de un poco la llaman la época del fast food, la época del consumo no Mm. rápido y a veces infundado de todo tipo de contenidos. Y ellos pues se muestran así eh, como si fueran los portadores de los grandes ideales perdidos a lo largo de los años, ¿no? Y por eso muchas mujeres, jóvenes sobre todo, se quedan prendadas de estos relatos. Claro. Ahora, esto evidentemente no es un tema que ocurra solo en un país, sino que hace o tiene que ver con una globalidad paneuropea, ¿no? Hay muchos casos en Bélgica, en Inglaterra, pero también no ha sido menor en España y muy en particular en aquellas regiones de España donde hay una fuerte presencia de población islámica. Claro, nosotros tenemos aquí en España una tradición, además musulmana muy importante y un gran porcentaje de juventud que viene desde el Magreb, desde Marruecos, etcétera, etcétera. Ya no solo en Ceuta y en Melilla o en Andalucía, pero también en puntos de la Comunidad Valenciana, incluso en Cataluña en gran medida. Y, se ha visto, no solo, como decías, en Francia, donde sí que hay una gran población, sobre todo pues también de Argelia, de África, etcétera, con problemas muchas veces en París, por ejemplo, entre creencias, ¿no? Cosa que aquí no hay, no suele haber conflictividad por creencias, por religión, eh, pero sí se nota cada vez más esta, digamos, unión entre algunos preceptos más anticuados con las necesidades actuales. De hecho, hace un año aproximadamente regresaron dos mujeres que habían viajado fruto de Mm. estas captaciones, ¿no?, a Siria e Irak, y cuando regresaron, lo curioso es que durante las entrevistas ellas se mostraban reacias a la vuelta porque el relato se había quedado tan dentro, creían realmente en esos ideales que, digamos, tuvieron una especie de disrupción con la realidad Ujú. y se lo habían creído de verdad. Ellas realmente pensaban que el califato ideal sería posible, más allá de todo lo que eso implica, que sobre todo en la mujer, una falta de derechos y una desigualdad muy importante. Pero claro, si son jóvenes, adolescentes, bastante permeables, en función de la educación que hayan recibido, a veces parece bastante fácil manipularlas, ¿no? Y lo sorprendente es eso, que llegaron a España y no parecían, no se sentían rescatadas, sentían Ujú. que les habían arrebatado ese idílico Edén, ¿no? Claro. Ahora, ahí a mí yo veo una contradicción muy fuerte. Es más, de hecho, el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer en España, me parece que fue muy notorio, no fue exclusivo de España.
los discursos de Montero, los de Ione Belarra, con un planteo en donde, por ejemplo, son incapaces de establecer un marco de empatía con las mujeres israelíes que fueron asesinadas, violentadas y las que están todavía prisioneras y probablemente siendo violentadas, y haciendo un planteo a favor de un esquema de poder que en realidad reduce a la mujer a una condición de sujeto de segunda clase, que toda su vida, dentro del concepto del Islam, tendrá que tener un hombre que la protege y la guíe. Por favor, que esto se entienda, que lo digo con grandes comillas, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, es un tema muy, muy polémico. En especial, el feminismo en general ha creado muchísimo debate, no solo en España, ya lo sabemos, en Sí, sí. prácticamente todo el mundo, por la cisón intrínseca que conlleva. Hay ramas dentro del movimiento que pueden ser consideradas para algunos más radicales que para otros, y también en función de qué se considera radical. Hay muchas líneas de observación. De todas formas, cuando creo yo, humildemente creo que cuando entran en juego los derechos fundamentales, el derecho internacional, véase la dignidad, por ejemplo, y la libertad, si esto se ve mancillado, creo que no hay creencia, ¿no? Que pueda o que deba respaldar esto. Ahora bien, si se le pregunta a una mujer con el velo si se siente libre usándolo, te diga que sí. Si le preguntas a una mujer en bikini si se siente libre así, te diga que sí. Entonces también entra en contradicción un poco qué entiende cada uno por libertad, si nuestra libertad tiene que anteponerse a la idea de libertad del otro, y mucho más si hablamos de religión, que es algo muy, muy potente dentro del sistema de valores de una sociedad o de una comunidad. No, sin duda. Lo que ocurre es que, bueno, quizás la respuesta más centrada al respecto de qué siente alguien de tener que llevar el velo se lo tengamos que preguntar a las mujeres iraníes, ¿no? Ujú, ujú. Que probablemente... Sí, sí. Y fíjate o sea, la gran variedad de momentos que vivieron en Irán desde la revolución del 79, cuando antes las mujeres pues se pintaban las uñas, se Ujú. conducían, escuchaban rock and roll, y a partir del 79 directamente velo, no se puede escuchar un determinado tipo de música, prohibidos los colores que puedan ser seductores, y una gran cantidad de normativas que se siguen endureciendo hoy en día, de hecho. Sí, hace unos días leí un reciente artículo tuyo donde vos hablas de las diferencias entre el terrorismo de antes y el terrorismo de ahora. El Mm. terrorismo tiene por objeto construir un espacio de poder a través de la violencia. ¿Cuáles son las diferencias entre antes y ahora que detectás en tu trabajo? Pues especialmente en el modus operandi y en la configuración de la organización terrorista en sí, porque antes con Al Qaeda había una construcción jerárquica muy importante donde el líder pues se mandaba una operación y se construía un operativo en función de un objetivo muy claro, ¿no? Véase el 11S, o véase incluso en Argentina, ¿no? Ujú. En el 92 y en el 94 con los atentados. Ahora, sin embargo, con el Estado Islámico que surge en 2014, ya no hay una estructura jerárquica tan importante detrás, eh, porque se observa que, digamos, se sale más barato incluso, y logísticamente más sencillo, que las personas de forma individual lleven a cabo ataques indiscriminados, por supuesto, pero sin necesidad de una logística que implica un posible seguimiento, ¿no?, por las fuerzas de seguridad del Estado. De esta manera tienen más facilidad para actuar. Entonces, ahora tenemos sobre todo terroristas individuales, lobos solitarios, que utilizan sobre todo técnicas mucho más rudimentarias. De hecho, vemos que a Ujú. veces las bombas que intentan o los artefactos explosivos que intentan usar en muchas ocasiones resultan defectuosos, utilizan arma blanca, Mm. y la importancia de Internet y de la narrativa ha sido Ujú. Ujú. fundamental,
porque el Estado Islámico construyó allí en 2014 toda una red audiovisual que es propia de las grandes productoras norteamericanas, es decir, tenían 30 productoras regionales, radio, revistas en varios Claro. idiomas. El fin era llegar a todo el mundo, ¿no? Para establecer este califato de corte internacional. Entonces es muy sencillo hoy en día a través de Internet escuchar, leer, ver, impregnarse de estos preceptos yihadistas. El uso de la música, por ejemplo, ha sido fundamental. Se han creado auténticos hits musicales Ajá. emulando un poco los videoclips de cualquier cantante de moda del momento, para calar precisamente a mentes un poco más inmaduras, Ujú, especialmente chicos ujú. jóvenes, y meterles dentro como un mantra, ¿no? Como si fuese una secta, meterles dentro este ideario para que lleven a cabo ataques individuales. Claro, todo un temazo. Bueno, te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado. Te deseo que tengas un muy lindo día allí. En Madrid estás, ¿no? Sí, eso es, en Madrid. Bueno, ¿ya se nota la primavera ya o todavía está muy invierno? No, se empieza a notar. Hoy por fin salió el sol, que llevamos ya una semanita de intensidad. Sí, Pero sí, bien, sí, bien. sí, te habrás Esperando notado. que salgan ya los almendros en flor. Bueno, esperemos que sí. Gracias, Carmen. Gracias, muy amable. Que tengas un lindo A día. vosotros. Bueno.